Bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos a un nuevo café. El tema de hoy, como veis, es un poema, se titula Ítaca y es un poema de 1911 que reflexiona sobre la importancia del camino, por así decirlo, es como el tema principal, ¿no?, sobre el que gira. Este poema, no sé si lo conocéis o no, a mí me gusta mucho y me lo descubrió una profesora, la profesora que teníamos en gallego, creo que en primero y en segundo de bachiller, y en segundo de bachiller, cuando hicimos la graduación, nos lo leyó en el evento de graduación que hacíamos. Y desde entonces muchas veces pienso en él. Le agradezco mucho a esta profesora que fuese su texto como de despedida. Lo recuerdo y fue muy emotivo en el momento escucharlo y entender lo que nos quería decir, ¿no? Y con el paso del tiempo todavía tomó más significado, porque ya fuera del propio momento, ¿no?, de la despedida, que ya era emotivo por sí, sino después el poder entender mejor el mensaje, qué nos quería decir en ese momento de nuestras vidas a nosotros, ¿no? Creo que le dio todavía más dimensión, más importancia y más recorrido a este poema. Entonces, bueno, yo lo tengo aquí impreso y os lo voy a leer por si no lo conocéis, para poder reflexionar sobre el significado. Cuando salgas hacia Ítaca, ruega porque el camino sea largo, lleno de peripecias y descubrimientos. Al Estrigones y a Cíclopes, o al iracundo Poseidón no temas. No encontrarás tal cosa en tu camino si alto es tu pensamiento y refinada la emoción que toque tu espíritu y tu cuerpo. Al Estrigones y a Cíclopes, o al fiero Poseidón no habrás de hallarlos, a no ser que los lleves en tu corazón, mientras tu corazón no los ponga frente a ti. Ruega porque el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano cuando arribes, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos. Detente en los mercados de Fenicia y compra allí lindos artículos, madreperla y coral, ámbar y ébano, y toda clase de perfumes sensuales, tantos perfumes sensuales como puedas. Acude a muchas ciudades egipcias para aprender y aprender de los versados. Ten siempre a Ítaca en la mente, llegar allí es tu destino, pero en ningún modo apresures el viaje, mejor dejar que dure muchos años para que llegues, viejo ya, a la isla, rico con todo lo que has ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te dé riquezas. Ítaca te dio un hermoso viaje, si no es por ella no habrías emprendido el camino, pero no te dará más. Y así la encuentres pobre, Ítaca no se ha burlado. Así de sabio como te volviste, con tanta experiencia, entenderás entonces qué querían decir las Ítacas. Me parece hermoso y me emociono cada vez que lo leo. Me emociono cada vez que lo leo porque creo que tiene un sentimiento muy, muy profundo y creo que tiene un mensaje clave que se nos olvida constantemente. Y da igual cuántas veces lea este poema, que en el día a día, al final, este mensaje se nos olvida. Y por eso quería dejarlo también por aquí. Y por si no conocíais este poema, para reflexionar, ¿no?, sobre el tema al que trata y la importancia que tiene y cómo muchas veces lo olvidamos. Y ya os digo, yo soy la primera que es uno de mis poemas favoritos, que me encanta, que lo tengo muy presente, y en el día a día al final es muy fácil olvidarse del mensaje que nos intentan transmitir, ¿no? Por eso yo creo que es importante que todos los días cultivemos un momento de pausa, de pensar, de para qué hacemos lo que hacemos, de qué queremos en la vida, ¿no? Y eso es un poco también lo que trata este podcast, de dejar esos momentos de pensar, de reflexionar y de ver hacia dónde vamos y qué queremos, ¿no? Como veis, el poema habla de la importancia de disfrutar el camino. De hecho, se ve ahí al final, ¿no?, cuando dice ten siempre a Ítaca en la mente, llegar allí es tu destino, pero en ningún modo apresures el viaje, mejor dejar que dure muchos años, ¿no? Ahí es donde dice, la importancia es la del camino, y ese disfrutar el camino es detente en los mercados, compra lindos artículos, los perfumes, acude a muchas ciudades, aprende mucho, ¿no? Es el disfruta de ese proceso, ¿no? Disfruta del camino, que al final es disfruta de la vida, es que tu vida tenga
numerosas experiencias, numerosos momentos, numerosos encuentros, numerosos aprendizajes, que tu vida esté llena, ¿no?, de esas experiencias y que eso es de lo que se tratan las Ítacas, ¿no?, como lo hice después. Aquí otro segundo punto, ¿no?, que recalcaba es este Ítaca como meta, como objetivo, como valor o como algo importante para nosotros. No tanto por lo que es, sino por cómo nos hace vivir. Fíjate, ¿no?, que dice que Ítaca es importante en la medida en que es lo que hace que te pongas en marcha, ¿no? Ítaca te dio un hermoso viaje. Si no es por ella, no habrías emprendido el camino, pero no te dará más. Es decir, no tenemos que contemplar nuestras Ítacas como esa meta final de lo que tengo que conseguir o a lo que tengo que llegar sí, esa imagen final, ¿no?, sino como lo que me guía hacia algo valioso para mí, pero que lo importante es todo lo que voy haciendo en el camino hacia eso, ¿no? Quizás si lo viéramos los que somos psicólogos contextuales, ¿no?, desde la terapia de aceptación y compromiso, serían los valores, ¿no? Los valores es algo que es importante para nosotros y que actúa como guía para nuestro comportamiento, pero que nunca es alcanzable, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo tengo el valor de la honestidad, yo puedo en mi día a día poner en marcha acciones hacia esa honestidad, pero nunca voy a alcanzar la honestidad como tal, porque siempre voy a poder seguir haciendo acciones que me hagan ser cada vez más honesta, ¿no? Eso con cualquier otro valor. Si lo ponemos con algo más tangible, ¿no?, como un valor, la salud, por ejemplo. Nunca voy a alcanzar ese valor, porque nunca voy a estar como lo suficientemente sana como para llegar a una meta, ¿no? Entonces lo que se plantea desde la terapia de aceptación y compromiso es plantear cuáles son los valores centrales de la persona y que toda su vida, ¿no?, las acciones giren en torno a esos valores, porque al final son las cosas realmente relevantes de la persona y lo que va haciendo en su día a día la lleva a transitar por ese camino guiado en base a esos valores, ¿no? Y creo que las Ítacas también nos transmite un poco este principio de la terapia de aceptación y compromiso. No importa tanto la meta, ¿no?, el alcanzar algo, sino el camino que te lleva hacia eso, que es todo el recorrido, ¿no?, es todo el aprendizaje, son todas las experiencias, los recuerdos, las vivencias que te llevas de eso y que al final es lo que te hace sentir feliz, a gusto, contento, tranquilo, en calma, ¿no?, por así decirlo. Luego hay otra parte que me parece muy interesante, esta de que como que los peligros en parte los creas tú, ¿no?, que si no te enfocas en ellos no caes en ellos. Dice aquí, ¿no? Al estrigones y a cíclopes o al fiero Poseidón no habrás de hallarlos a no ser que los lleves en tu corazón, mientras tu corazón no los ponga frente a ti. Esto sí que ya me suena un poquito más, ¿no?, de esta filosofía de la actitud puede con todo y si lo quieres lo tienes, ¿no? Si lo quieres puedes, etcétera, ¿no?, que no va para nada conmigo. Pero sí que hay en cierta medida una parte que es real, ¿no?, que lo puedo ver también muchas veces en consulta, y es cómo anticipamos peligros, anticipamos problemas, anticipamos obstáculos y al final nos acabamos generando esos mismos obstáculos de tanto contemplarlos, ¿no? Es como esa profecía autocumplida. Tanto pienso que va a pasar esto que al final pasa, pero no pasa porque realmente fuera a pasar, sino porque mi actitud y las acciones que he puesto en marcha teniendo ese miedo presente han hecho que finalmente pues se hiciera real, ¿no? Pues eso, imaginaos un ejemplo más tangible, ¿no?, en la carretera. Voy tan pendiente conduciendo de que vaya a tener un accidente o de que vaya a pasar algo que estoy atenta a tantos estímulos que al final hay un accidente porque no puedo atender a tantas cosas en vez de conducir como conduzco siempre, tranquila y confiada, ¿no? Pues eso, que es un ejemplo chorras, ¿no?, pero para hacerlo más tangible, nos pasa muchas veces en la vida, ¿no?, que anticipamos esos obstáculos, esos problemas e intentamos como solucionarlos en el presente cuando son situaciones hipotéticas de un futuro que quizás nunca se da, que muchas veces no se acaba dando, ¿no? Entonces, esas actitudes que tomamos en el presente actuando en base a algo que ni siquiera ha ocurrido es lo que muchas veces genera que al final ese problema sea real, ¿no? En cierta medida es que te los creas tú.
Entonces también me parece interesante como también lo refleja en cierta medida en este poema de aférrate al presente, ¿no? Estate atento a lo que estás haciendo y no mires a esos peligros, ¿no? que podría haber porque no están delante de ti si tú no los generas, ¿no? Luego esta parte de ten siempre a Ítaca en la mente, pero no apresures tu viaje. Creo que muchas veces, y más lo hemos hablado ya en podcasts anteriores, ¿no? En la sociedad en la que vivimos tendemos a quererlo todo ya, rápido. El tema de cómo ha evolucionado Internet y las redes sociales, ¿no? Nos lleva a quererlo todo de manera inmediata, lo tenemos todo a golpe de clic y lo queremos ya. Y esto lo trasladamos inevitablemente, ¿no? Este aprendizaje que hacemos en este ámbito más virtual lo trasladamos a la vida real, por así decirlo, y queremos que todo sea rápido, todo sea ya, todo sea inmediato. Y muchas veces también como nuestros logros, nuestras metas o aquellas cosas que son importantes para nosotros, lo queremos todo ya y a poder ser fácil e inmediato, ¿no? Y ahí nos perdemos muchas cosas, ¿no? Y yo pues a lo mejor puedo pensar en alguna persona que tengo en consulta que ha logrado, por ejemplo, grandes éxitos a nivel profesional y que muchas veces reflexionamos, ¿no? de que en una línea o un marco temporal habitual él habría tardado muchísimos más años en lograr lo que logró, pero pues las circunstancias que se dieron en el momento hicieron que se viera todo mucho más agilizado, ¿no? Y que su evolución y su crecimiento fuera muchísimo más rápido. Entonces, en cierta medida es como que también ha perdido la posibilidad de disfrutar determinadas situaciones, determinados momentos, porque ha sido todo tan rápido que no ha dado tiempo como a digerir, ¿no? ese crecimiento. Y que ahora que ya ha llegado a ese momento es como, vale, pero es que todavía me quedan muchísimos años por delante, ¿no? A nivel profesional, de trabajar, y ya he logrado esto que quizás era como una meta mía para dentro de muchísimos años. Entonces, ¿qué hago ahora, no? ¿Qué es lo siguiente que me planteo? Porque si ya estoy aquí, que esto también daría para otra reflexión, ¿no? De por qué tengo que llegar a algo más, por qué tengo que plantearme una nueva meta, ¿no? ¿Por qué no puedo simplemente disfrutar de esto? Pero bueno, eso ya, como os digo, daría para otro podcast, ¿no? Pero para que veamos que es importante a veces también el que las cosas tengan su tiempo, porque si las queremos adelantar, a veces nos ocurre que, vale, sí, disfrutamos ese momento, pero ya está, es efímero, ¿no? Todo lo que logramos al final es efímero. La felicidad no es eterna y la tristeza no es eterna. Entonces, en el momento en el que logro algo, es muy agradable experimentarlo, pero así como lo experimento se va, porque ya lo he vivido, ¿no? Y no puedo disfrutar de esa emoción nuevamente porque ya la he experimentado y es única, es solo de ese logro, ¿no? Entonces podré experimentar la emoción por otros logros, pero no por ese mismo. Con lo cual el querer apresurarnos, ¿no? Para llegar también es algo en cierta medida negativo, porque nos estamos perdiendo muchas cosas por el camino y nos estamos perdiendo también mucho disfrute de lograr las cosas con esfuerzo, que creo que es otro de los temas que también Internet, las redes sociales y esta inmediatez ha hecho que perdamos, ¿no? No nos vale la pena, ¿no? Ciertos esfuerzos, o si algo requiere un esfuerzo lo desecho, o ya no contemplamos, ¿no? Que requiera grandes esfuerzos en lograr las cosas, con lo cual el disfrute es menor, porque si todo lo consigo rápido y fácil, es muy asequible, ¿no? No es algo que tenga un mérito, un valor, pierde el valor las cosas, ¿no? Y luego este último punto, ¿no? El de Ítaca te dio un hermoso viaje, pero no te dará más. Céntrate en los pasos porque cuando llegues no habrá nada más, ¿no? Y lo que decíamos antes, yo creo que aquí lo que intenta transmitir es céntrate en el hoy, que cada día cuente, ¿no? Y esto un poco lo hilo, pues de nuevo, ¿no? Con esa terapia de aceptación y compromiso, en el sentido de haz que cada día de tu vida tenga valor. Y eso solo lo logras si todos los días de tu vida pones en marcha acciones que son importantes para ti en algún sentido, bien sea como pareja, como hija, como madre, como amiga, como trabajadora, como ser humana simplemente, ¿no? Como amante de los animales, como amante de la naturaleza, como amante del arte, ¿no?
que todos esos valores que son importantes para ti se reflejen en cierta medida en tu día a día. No necesariamente con la productividad, ¿no? Yo puedo ser amante de la naturaleza y que mi día sea pues estar, hoy que tenemos un día de sol y calor, sea estar tumbada en la playa, ¿no? Tomando el sol y escuchando el sonido del mar. Eso puede ser yo disfrutando de la naturaleza, ¿no? Y que mi vida tenga ese valor, ¿no? O que esté poniendo en marcha acciones de cara a ese valor que es amar la naturaleza, ¿no? O estar en contacto con la naturaleza. Entonces, no necesariamente con la productividad, pero sí que todos los días tengan esa acción, ¿no? Que está relacionada con un valor importante para cada uno de nosotros, o varios valores que son importantes para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, esto es un poco todo lo que abarca desde mi punto de vista el poema. Evidentemente estoy abierta a otras interpretaciones, ¿no? Y a escuchar otras formas de verlo, o a leer otras formas de ver este poema y de interpretar este poema, porque creo que puede tener diferentes lecturas, ¿no? Para mí esta fue una lectura clara que en un primer momento, cuando nos lo transmitió esta profesora, ya era bastante evidente en mí, ¿no? Cuando nos lo leía, pero con el paso de los años cada vez más y con el paso de las experiencias que he tenido, ¿no? Pues a nivel laboral, los distintos cambios que he dado, sobre todo a nivel laboral y también algunos a nivel personal, ¿no? Te hacen reflexionar más sobre este poema y decir, es que no tiene sentido, ¿no? el simplemente conseguir cosas por conseguir cosas, sino que lo que haces durante todo el camino, mientras vas consiguiendo algunas cosas, sea importante y refleje lo que es relevante para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, esta es mi reflexión. Me encantaría saber también las vuestras. Yo me quedo tomando el café ahora que ya está un poco más frío porque con este calor no se aguanta. Y si quieres compartirme tu reflexión sobre el poema o si tenéis recomendaciones de otros poemas, sobre todo las lecturas de poesía me gustan mucho, que creáis que me puedan interesar, pues soy toda ojos y leo vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio.